Hola visitas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad hablaremos del juego que está de moda. Exacto, el Pero qué imbécil. El WorldStar. Que sí, si lo preguntas por qué no he subido vídeo, pues es porque estaba así. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero bueno, comencemos. El juego de la famosísima empresa SurErc. Su sigla sería SURERCELL. Increíble. La creadora de muchísimos juegos bastante conocidos. Por ejemplo, el Clash Royale, el Clash of Clans, lo dije mal, y otros juegos que ya no tienen importancia. Y al que no le gusta, que se joda. Y todo. Bueno, ya saben que los juegos, para que sean de moda últimamente, tienen que buscar influencias. ¿Cómo hacen esto? A través de YouTube, a través de YouTubers, básicamente. En esta oportunidad, el más destacado creo que ha sido Willy Rex, de su canal, el que habló del juego, y la mayoría de la gente comenzó a jugar en ese momento. Bueno, el juego no es como tal complicado, es básicamente lo mismo, pero agregando el factor Battle Royale. No, te digo, ni me sorprende. Básicamente es como un MOBA, pero con ciertas cositas de Battle Royale, tío. La supervivencia sí se nota en este juego, porque obviamente siguen de moda los Battle Royale. Bueno, como sabemos, la misma empresa requiere mucho money, mucho dinero. O muchas horas de sacrificio jugando para sacar a nuevos personajes y nuevos sitios. No mames, qué asco. El juego en modo en línea tiene varias formas, pero lo más importante viene a ser la recolección de diamantes. Esta es una pantalla campal donde tu principal objetivo es recolectar diamantes más antes que tu equipo rival. No, esto ya es demasiado. Básicamente matar como que no importa aquí, pero recolección de diamantes sí que es muy importante. Es básicamente lo principal. Los diamantes saldrán de un barril que está justamente al medio del mapa. Tienes dos tipos de ataque: ataque normal y ataque con ulti. Estos varían dependiendo del personaje, pero eventualmente la ulti quitará mucho más y te dará un tiempo de recarga mucho mayor. Solo nos queda ver si este juego perdurará o será olvidado en el tiempo, como muchos otros juegos. Bueno, si te gustó el video bastante cortito pero informativo de este estilo, pues darle like, suscribiros y activar la fucking campanita. Nos vemos, chao.